su santo nombre. Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David. Y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza, y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. Hemos hecho una oración, le hemos pedido al Señor que hable a nuestros corazones. Ahora pidámosle al Señor que nos dé esas virtudes que requiere nuestra alma para ser personas que recibamos con entendimiento su palabra, con toda su fuerza. Celébrelo, dele gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Vamos a prestar atención a este consejo que el Señor envía a nuestras vidas. Nos encontramos aquí en este relato algo tan interesante, tan glorioso, el ser una persona que recibe un ungimiento. En este caso, habían ya ungido al rey David para que fuese el rey de Israel. Dice ahí que fue ungido, y eso activó en la vida de David esa preciosa unción de rey. Y como veíamos la reunión pasada, el mes de Iyar, el segundo mes del calendario hebreo, marca eventos que contrastan, marcan eventos en donde a veces son momentos muy adversos, muy caóticos, pero vemos cómo el Señor interviene para rescatar, para salvar, para bendecir, para fortalecer. Aquí vemos un evento muy hermoso. En el caso de David, lo están ungiendo, un momento de activación, de respaldo, de reconocimiento, de distinción. Pero por el lado negativo, vemos cómo inmediatamente las estructuras negativas se levantaron en contra de David. Por eso debemos de prestar mucha atención para no engancharnos, para no ser engañados, ser manipulados o hasta hechizados por los eventos o las cosas que vive uno como creyente. Cuando David desciende a la fortaleza, a ese refugio, en ese momento se le abre un panorama de revelación, y por eso surge el Salmo capítulo 2. Cuando le informan a David que los filisteos, los enemigos, se habían levantado para ir a generar guerra, generar una confrontación, y prácticamente lo querían destruir. Levantemos nuestra mano derecha y pidamos al Señor su preciosa ayuda, y declaremos con convicción
El Señor es mi refugio, es mi baluarte, es mi pastor, es mi roca, es mi sanador, mi proveedor, y de Él viene la pronta ayuda. Qué tremendo es esto, que cuando hay una celebración, inmediatamente también hay una mala noticia. Y creo que todos los que estamos aquí hemos pasado algún momento en donde estás en un ambiente, en una atmósfera de alegría, estás celebrando, estás regocijándote en una reunión, inmediatamente aparece una mala noticia. Y entonces esa degustación, ese momento de armonía se termina a causa de la mala noticia. Pero vemos aquí un gran consejo y una lección que nos da el rey David de no amedrentarse, de no bajar la guardia, de no rendirse, de no desanimarse, de no perder la confianza en el Dios Todopoderoso. Porque si usted sigue leyendo en el contexto, él inmediatamente recurre a la consulta, a la oración, al respaldo que Dios da. Inmediatamente acude a preguntarle al Señor cómo salir de ese asunto. Cuando él desciende a ese refugio, se apoya en el alto mando del cielo. Cuando él está en medio de esa mala noticia, él no buscó la ayuda del ser humano, sino se refugió en el Todopoderoso. Él no, ciertamente yo quiero comprender esto, que en el momento de la mala noticia, en donde escucha que los filisteos están rodeando la ciudad y van sobre David, y el bullicio, las voces decían: queremos destruir a David. Todo ello, si lo traemos a nuestros días, se convierten en esas voces que quieren debilitar tu fe, tu confianza. Cuando te dice el diagnóstico médico que tu salud está en una terrible situación de decadencia. Cuando recibes un mal diagnóstico, cuando recibes una amenaza, cuando tú mismo sientes que tu cuerpo se deteriora, ya no tienes las mismas fuerzas, pareciera ser que todo eso golpea tus pensamientos y tus emociones. Pero aquí es donde tenemos que aprender a refugiarnos en la roca de nuestra salvación, porque Él todo lo sabe, todo lo puede y está presente a tu lado. Por eso Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Nada de lo que a ti te sucede está en desconocimiento del Creador, todo lo sabe. Y aquí es donde tenemos que aprender a echar mano de la activación de nuestra boca para recibir la pronta ayuda. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra boca, ensanchar nuestra boca y pedir la ayuda al Creador, porque Él ciertamente interviene para defender a sus hijos, para defender a sus hijas, para defender a su pueblo. Bendito sea su santo nombre.
La reunión pasada veíamos, esto es bueno tenerlo presente, que no se nos olvide, veíamos cómo el libro de los Salmos estaba compuesto por 5 libros. 5 libros, y cada uno de ellos representa los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Allí pongo en pantalla los capítulos que contiene cada libro. El libro 1 comienza del capítulo 1 al capítulo 42, el libro 2 del 43 al 72, el capítulo 73 al 89, el libro 3, el libro 4 del 90 al 106 y el libro 5 del 107 al 150. Son 5 libros. Pero hay algo muy interesante. Como estamos viendo el mes 2 del calendario hebreo y lo estamos viviendo en este tiempo, estamos a 5 de Iyar. Por cierto, hoy celebra Israel su independencia, el día 5 de Iyar. Se estableció nuevamente como nación. Entonces note que hay contrastes, porque cuando Israel se establece como nación, inmediatamente aparece la amenaza de los enemigos para hacerle la guerra. Fíjese, entonces hay una relación en el texto o en el relato que leímos al principio de cómo el pueblo de Dios debe de estar muy atento, debe de estar con sus sentidos espirituales activados para que no se venga abajo, para que no pierdas tu fe, no pierdas tus fuerzas ante una mala noticia. Por eso el Señor capacita, entrena a sus hijos. Lo interesante de cada uno de estos libros, libro del 1 al 5, es que en cada libro, su segundo capítulo, excepto el segundo libro, viene una manifestación de oposición de parte de las estructuras malignas, como que quieren bloquear, como que quieren alterar, como que quieren amenazar, se te oponen, se te ponen frente a ti, para que la persona comience a desarrollar un malestar, una enemistad, una división, una separación, un divorcio, una confrontación en donde cada quien busca lo suyo. Y dice la Escritura que una casa dividida no puede permanecer. Y también el profeta Amós dijo: ¿caminarán 2 en esta tierra sin ponerse de acuerdo? No se puede caminar en el mismo camino si no hay un acuerdo, si no hay una misma visión, si no hay un entendimiento a dónde queremos llegar, a qué objetivo queremos llegar. Entonces, el primer libro, en el capítulo 2, el Salmo 2, nos revela el Señor ese diálogo, ese respaldo y esa revelación que el Padre Dios le otorga a David cuando está siendo amenazado por los filisteos. Entonces, cada segundo capítulo de cada libro vemos oposición, bloqueo, alteración, vemos enemistades y vemos un ambiente de opresión, un ambiente de desesperación.
Entonces esto nos sirve a nosotros para que en este mes que comenzó el día sábado, podamos nosotros estar cubiertos, protegidos, podamos estar con el entendimiento activado, porque también este segundo mes es un mes de muchas buenas noticias. Es un mes del brillo de la luz. Es un mes donde el Señor se hace presente de manera sobrenatural. Por eso el pasaje que leíamos el día domingo de Éxodo 15:26, Él se presenta como Ani Yuhei Bajei Rofeja. Yo, el Señor tu Dios, soy tu sanador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro pronto auxilio. ¿Está claro hasta ahí? Ok, pues entremos al Salmo capítulo 2 y veamos lo primero que comienza diciendo este salmo. Comienza con un interrogante, una pregunta. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Fíjese cómo aquí vemos dos verbos, vemos dos acciones que desarrollan, que se maquinan en el sistema de esta tierra. En este versículo 1 vemos cómo el Señor nos muestra el ambiente que se vive de manera natural o de manera visible en el plano de la materia. Recuerde que el hombre de Dios, la mujer de Dios, deben de atender, deben de prestar atención tanto el plano material como el plano espiritual. Si no ponemos atención a ambas dimensiones, vamos a estar cojeando, vamos a estar con padecimientos, vamos a estar con incertidumbres, vamos a vivir desequilibrados, o sea, no va a haber equilibrio en nuestra vida. Por eso bueno es atender ambas cosas, el plano espiritual y el plano material. En este caso, en el versículo 1, vemos cómo hay dos acciones que se evidencian en las naciones y en los pueblos. Vemos aquí en hebreo la palabra rageshu, que significa agitación, que significa amotinar, enfurecer, alborotar o manifestarse. Fíjese cómo el Señor nos muestra en este Salmo capítulo 2, tiene este Salmo un mensaje histórico de lo que vivió David, pero también en este Salmo encontramos otra dimensión que es un mensaje escatológico. Esto hay que entenderlo. Este salmo te relata lo que vivió, lo que experimentó David, pero por otro lado te marca una visión hacia el futuro, una visión hacia lo que puede estarle sucediendo a la persona en los últimos tiempos. Y cuando uno entiende esto, usted se dará cuenta cómo el sistema de esta tierra opera en estos dos verbos o en estas dos acciones que están ahí en pantalla: Rageshu y Yegu Rik, o lo que es una trama, o lo que es un plan, o lo que es un proyecto. Desde luego no un proyecto bueno,
sino algo negativo. Y cuando usted revisa el comportamiento de las naciones o el sistema como están operando los gobiernos de la tierra, usted se dará cuenta que hay una gran cantidad de planes, proyectos, tramas, leyes que van en contra de las leyes divinas. Hay una gran cantidad de manifestaciones en la sociedad que quieren modificar las leyes establecidas por Dios. Por ejemplo, el aborto. El modificar las leyes están yendo contra los mandamientos divinos donde dicen no asesinarás. Por ejemplo, la manifestación tan natural que se ven ya en la televisión, en las películas, en que el hombre se besa con otro hombre, la mujer se besa con otra mujer, y en la actualidad hay una gran cantidad de operaciones en los Estados Unidos donde clínicas están modificando el sexo del hombre y de la mujer. Todo ello son tramas, modificaciones, alteraciones que nos muestran cómo las estructuras diabólicas están queriendo afectar, así como los filisteos rodearon Jerusalén, amenazando a su ungido para desestabilizarlo, para dañarlo en sus pensamientos y en sus emociones, en sus acciones. Lo mismo en estos últimos tiempos, estas estructuras malignas quieren ingresar a tu ciudad de Jerusalén, que es tu casa, es tu matrimonio, es tu vida personal, y quieren hacer que tú te vacíes de las cosas buenas, que tú abandones los principios del reino de Dios, porque eso es lo que significa Rick: vaciar, verter, abandonar, derramar. O sea, que no valores lo que Dios ha puesto en tus manos, que no valores el consejo. Y esto debemos de prestar mucha atención, padres de familia, porque el sistema de este mundo está afectando de una manera tan terrible a la mente y al corazón de los niños, de los adolescentes. Laboratorios donde fabrican medicinas de una manera tramposa, le inyectan droga a esas medicinas para generar una adicción al hombre y a la mujer, para que sea el combustible de la economía de esas empresas. Y nuestros niños, nuestros adolescentes están siendo bombardeados, están siendo afectados cuando uno de nuestros hijos no le entra a ese círculo, a ese sistema tramposo de la maldad. Comienzan a hacerle bullying, diciendo que son débiles y una serie de groserías e insultos a los que se enfrentan nuestros hijos. Aquí es donde nosotros como padres debemos de prestar mucha atención
de ser más cuidadosos y vigilantes para atender a nuestros hijos, porque muchas veces en las escuelas están siendo amenazados, están siendo hostigados, están siendo manipulados, y al no tener al papá o a la mamá ahí en la puerta para generar una protección, nuestros niños son arrastrados a esas corrientes de desolación y comienzan a involucrarse con personas tóxicas. Pero todo esto provocado por el sistema que opera en esta tierra. Entonces, cuando vemos ese verbo rik, es que el sistema de este mundo quiere que tú te vacíes de la enseñanza, del consejo, de los principios, de los mandamientos. Y lo más triste es cuando los padres de familia no cuidan su conexión con Dios, y entonces viven vacíos. Entonces la vasija se ensucia, no hay buenos pensamientos, no hay un carácter forjado, y entonces ese matrimonio, ese hogar comienza a deteriorarse. También vemos que ese verbo rik nos habla de que afecta los alimentos. Y si usted se da cuenta, en la tierra está habiendo actualmente una gran cantidad de malas noticias, en donde está entrando en operación la hambruna. Mucha gente se queda sin comer, mucha gente no tiene alimento, porque las cúpulas o las élites trabajan de una manera astuta para generar esa necesidad o generar ese ambiente de escasez, contaminando inclusive las semillas con este tipo de, ¿cómo se le llaman estas? Alimentos transgénicos para afectar la salud del ser humano. Y otro verbo, o más bien este verbo rik, lo encontramos también en Éxodo 15:9, de cómo las estructuras de esta tierra quieren desenvainar la espada. Y hoy nos encontramos con esas noticias de guerras, levantamientos entre los pueblos, levantamientos entre etnias. Pero ahora, si lo traemos y lo aterrizamos a nuestra casa, lo aterrizamos al hogar, note que este mismo verbo está queriendo afectar a la vida de los hogares. Está queriendo vaciar el corazón del hombre del amor a Dios. Muestran una frialdad a las cosas de Dios, y también vemos cómo comienzan a haber escasez, no hay provisión, y hay una gran cantidad de violencia, agresiones, insultos. Entonces, note cómo lo que el Señor nos muestra en este capítulo 2, vemos cómo, amada iglesia, amado pueblo de Dios, el Señor nos revela la importancia de vivir apegados, la importancia de vivir conectados al escrito está. No sé si está quedando claro esto. ¿Sí están aquí o están más atentos a otro ambiente? ¿Sí están aquí? Ok. Entonces, seguimos.
Entonces el Señor nos revela en este capítulo 2 todo el panorama que se vive cuando la persona descuida su conexión con Dios. Ahora vamos al versículo 2. Y en el versículo 2 vemos cómo nos revela que todo esto, ahora vamos a ver fíjese, el 1 nos mostró el plano material, el plano de lo visible, pero ahora vamos a ver en el versículo 2 cómo el Señor nos muestra el plano espiritual. Y en el versículo 2 dice que se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. Entonces aquí vemos dos aspectos: los reyes de la tierra, pero también vemos esos gobernantes que menciona el libro de Efesios, en donde dice el Señor que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes. Entonces, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, aquí vemos el trabajo dual, el trabajo que opera en las regiones celestes y el trabajo que desarrollan los gobiernos en el plano terrestre. El libro de Daniel nos muestra cómo habían los principados de Persia, el príncipe de Grecia, y nos muestra cómo Israel tiene también su príncipe, que es Miguel, el arcángel Miguel, como protector, como defensor de su pueblo. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor nos muestra las dos dimensiones. Se maquinan, se planifica en los cielos, y esa planificación, esa trama, desciende a la tierra. Por eso debemos nosotros de prestar mucha atención cuando el Señor te muestra en un sueño algún peligro que está por venir. Todo eso está moviéndose en el plano terrestre, y eso va a descender al plano terrestre. ¿Están aquí? Un sueño es un mensaje anticipado. Un sueño es una fotografía que te están diciendo qué es lo que está por suceder. Y si tú te levantas por la mañana y no abortas ese proyecto o no abortas esa maquinación, eso aterriza a la tierra. Pero Dios le ha dado al hombre, Dios le ha dado a la mujer ese gran respaldo, esa gran virtud de cancelar, reprender, abortar eso que se está negociando en las regiones celestes. Entonces usted se levanta por la mañana e implora la ayuda a su Padre que está en los cielos y le dice: Padre, no permitas que esto suceda en mi casa, en mi esposa, en mis hijos o en la iglesia, dependiendo el mensaje que estás recibiendo. Hay que ponerse pilas para que no descienda, no se lleve a cabo tal maquinación. Entonces vemos cómo dice ahí que la estrategia tanto de los reyes de la tierra y los gobernantes, dice que traman unidos contra el Señor. Traman unidos contra el nombre que es sobre todo nombre, la presencia divina. ¿Usted cree que las estructuras malignas puedan
ejercer un dominio sobre nuestro Padre Dios? Pues claro que no. Pero aquí nos muestra el Señor la importancia de estar unidos. Lea por favor lo que dice el versículo 3. ¿Qué es lo que traman ellos? ¿Qué dicen ellos? Quiere que tú te separes. Quiere que tú te enemistes. Quiere que tú te confrontes. Quiere que tú te dividas. Dice, rompamos sus coyundas, dice otra traducción. Rompamos su yugo. Y usted se dará cuenta que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su yugo y sígame. Tome el compromiso de seguirme. Tome el compromiso de seguir mis pasos. Tome el compromiso de desarrollar mi carácter. Es lo que te dice el Señor. Tome el compromiso de vivir disciplinado. Tome el compromiso de ser leal. Tome el compromiso de ser fiel. Tome el compromiso de seguir sus huellas, sus pisadas. Tome el compromiso de vivir en la verdad. Tome el compromiso de desarrollar la bondad en su vida. Tome el compromiso de ser justo. Tome el compromiso de guardar limpio su corazón. Porque eso es lo que el Señor nos enseña. Dice, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Por un lado, entonces quieren romper el yugo. Y entonces la gente se vuelve liberal, indisciplinado, injusto. La gente se vuelve mezquina. La gente se vuelve ingrata, infiel, desleal. Porque eso es lo que traman las estructuras malignas para que el hombre esté separado de su Dios. Pero también dice, y echemos de nosotros sus cuerdas. Ya no nada más es el carácter, ya no nada más es la relación con tu Creador, sino ahora viene la afectación hacia las personas con las que tú convives. No nada más estás desconectándote de la vida y de la bondad de nuestro Dios, sino que también comienza a haber una alteración en la gente que está a tu lado. Comienzas a ser ingrato, comienzas a mostrar rivalidad, competencia. Qué terrible es esto, porque se repite constantemente como una persona te echa la mano para enseñarte el oficio, el trabajo, el negocio, la carrera, el arte, y da lo mejor de sí para que a ti te vaya bien. Y cuando la persona ha logrado cierta capacitación, cierta fortaleza de conocimiento y habilidad, voltea a ver al quien le enseñó y compite contra él. Se vuelve su competencia, se vuelve su rival, se vuelve un ente confrontador. Y eso lo vemos en todos lados.
Ya me enseñaste, ahora ahí va la mía. Qué terrible es eso. Porque de esa manera la persona entra en un estado de práctica demoníaca. Porque eso es lo que quiso hacer Satanás, Dios lo reprenda. Por eso quieren que tus coyundas sean rotas y que tus ligamentos o tus cuerdas sean dañadas. Pero qué hermoso es cuando la persona vive conectado con los principios de su Padre. Una ocasión, los fariseos le dijeron, los ancianos y los sacerdotes le dijeron a nuestro Señor Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos en nuestra genética el ADN de nuestro patriarca. Y el Señor se los descubre en los rayos X por el cual pasaron estos hombres. Descubre y les hace saber que no eran hijos de Abraham, que habían tenido ya una alteración en su mente, en su corazón y en sus acciones. Dice: su padre de ustedes es el diablo, porque están haciendo las obras del diablo. El Señor los reprenda. Dice: porque el diablo es mentiroso desde el principio, es homicida y se ha convertido en el padre, en el que trae la genética de la falsedad, de la simulación, de la hipocresía, de la careta. Cuando uno ve esto, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, nos debe de traer a nuestra vida una reflexión, decir: yo no quiero contaminar mi vida con esa genética diabólica, porque tú eres hijo de Dios. Quiero entender que tú sí lo asimilas así, te asimilas como un hijo de Dios, declaras que eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos podrían decir: yo soy hijo de Dios? Si usted lo cree, celébrelo, déle gloria a Dios. Isaías 43:7, en ese versículo 7 revela las 4 dimensiones que se hacen presente en esas 4 letras del nombre de nuestro Dios. Y cuando dice que se levantan en contra del Señor, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y usted sabe que cada una de estas letras tiene un significado, tiene un mensaje. Pero hoy miraremos cómo esas 4 letras del nombre sagrado de nuestro Padre representan 4 activaciones, 4 operaciones en las cuales nuestro Padre Dios se manifiesta y quiere operar en la vida de los hombres y de las mujeres. El nombre de nuestro Padre Dios en esas 4 letras nos hace ver los 4 niveles o las 4 dimensiones para desarrollar un proyecto. Vemos cómo el Señor inicia colocando en tu vida un pensamiento. Levante su mano y diga conmigo: buenos pensamientos. Coloca en tu vida un sueño. Coloca en tu vida ese anhelo.
que se convierte en una imaginación. ¿Estamos aquí? Entonces después viene, dice, a todo aquel que es llamado, ese llamamiento es un pensamiento divino, una idea. Por mi nombre, a quien he creado, después viene entonces, te llegó el pensamiento y entonces viene la declaración, vienen las palabras. Soñé esto, lo voy a desarrollar. ¿Estamos aquí? Viene el pensamiento y viene la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Por eso es bien importante que nuestra lengua no la contaminemos con la murmuración. Por eso es bien importante que nuestra lengua no la contaminemos con groserías. Por eso es bien importante que en tu trabajo trata de frenar, dominar esa lengua para que no hable groserías, porque tú mismo estás afectando el curso de tu vida. Creo que todos los que estamos aquí queremos vivir bien, tener respaldo divino, buena salud. ¿No es así? Entonces no contamines tu boca o tu lengua con groserías, con agresiones. No contamines tu boca con murmuraciones. No agredas, no insultes. No puede salir de una boca maldición y bendición, no se puede. No se puede salir de una boca agua dulce o agua amarga. O está conectado con la bendición de los cielos o tu lengua está conectada con el infierno. ¿Con qué quieres conectar tu lengua? Porque con el cielo. ¿Están aquí? Entonces note cómo el nombre de nuestro Dios nos enseña a tener buenos pensamientos, pero a hablar de manera poderosa, de manera que bendigas, de manera que liberes, de manera que proyectes un respaldo en lo que dices. Podría decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy un hombre bendecido. Yo soy un hombre sabio. Yo soy un hombre con un buen carácter. Aunque no esté pasando, declárelo, hijo. Porque la mera verdad, el buen carácter no se les nota tanto, pero hay que declararlo. ¿Están aquí? Ok, seguimos, ¿va? Entonces, pensamiento, habla, es lo que tiene que ver con el poder poder creativo del habla. Entonces después viene la formación, la rectificación, el comienzo, a poner por obra. Esa letra Vav representa el accionar, el atender 3 acciones: limpieza, pureza y santidad. ¿Están aquí? ¿Por qué quieres tener esa casononona? Debes de entonces de pensar con limpieza, pureza y santidad. Porque si tú estás queriendo obtener X proyecto, X bien, y estás sucio, impuro y contaminado, no se va a lograr. Porque lo que hay en ti va a haber presunción, vanidad, arrogancia, soberbia,
altivez. ¿Cuánta gente logra construir una casa y la casa está más fría que un refrigerador? Llena de muebles de lo más elegante, pero no hay alegría, no hay paz. Por eso la trama de estos enemigos es levantarse en contra de ese nombre sagrado, en contra de nuestro Padre Dios, que es un Padre de misericordia, que hace que sus hijos vivan en alegría, tengan vida, tengan paz, estén en la verdad, estén con gracia, estén con sabiduría. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice. Dice: a todo aquel que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, dice. Lo dice: a quien he formado y a quien he hecho. Entonces es el mundo del pensamiento, el mundo del habla, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Pero hay mucha gente que solo escucha y no lo acciona, no le da forma, no lo declara. Tenemos que accionar esto, porque eso es lo que nos enseña el nombre de Dios. Jeremías 15:16 nos da una clave. Por favor, si me ayudan a leer. En lo que lo buscan, dice: cuando aparecían tus palabras, dice, cuando aparecía el mensaje, yo me comía ese mensaje. Yo me alimentaba de esas palabras. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Qué produce el que tú te alimentes de la palabra? Ahí lo dice. ¿Qué produce el que tú te alimentes de la palabra del Señor y lo disfrutes, lo acciones, lo practiques? ¿Qué ocasiona? Gozo y alegría. ¿Y qué más? Ahí no le inventen. Vea lo que dice ahí. Se me llamaba por tu nombre. Y no dice la Escritura que el que se une a ese Padre maravilloso, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, de aquí viene el famoso dicho, que el que anda con lobos, aullar se enseña. El que anda con arcos, ¿me explico? El que anda con adúlteros, el que anda con borrachos, el que anda con sabios, el que anda con tontos. ¿No dice así la Escritura? Que se llamaba por su nombre. Pero ¿qué estaba haciendo entonces el profeta Jeremías? Estaba atento. Dice, cuando aparecían. ¿Y cuándo es cuando aparece? Quiere decir que está viendo de dónde surge una palabra. Pero ¿sabe cuándo el creyente está más distraído? No está en sí cuando se da la palabra. Está con el niño. Tingole, lingole, lingo, lingo, lingole, lingo. ¿No ha visto usted ese tipo de manifestaciones?
la llamada al celular. Ay, pero es que es un cliente importante. Pero no quieres tú tener gozo, alegría y que se te nombre por el nombre del Señor. Ay, pero es que es importante. Note cómo las estrategias de estos gobernantes y reyes, tanto en el plano terrestre, en plano celeste, están al por mayor distrayendo a los hijos de Dios. Dice que se levantan unidos, traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y la palabra ungido ahí es la palabra Mashiach. Y Mashiach es un título otorgado a un rey o a un sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo vino a cubrir ambos oficios: el oficio de rey y el oficio de sacerdote, porque esa es la orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Y a ese sacerdocio nosotros pertenecemos. Se lo voy a explicar porque no lo entendió. Nosotros pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec, no al sacerdocio levítico, porque usted no es judío. Nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, y en el momento en que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, se activa el decreto a nivel cielo y a nivel tierra: mas a todos los que le recibieron les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces hubo un mensaje en las regiones celestes en donde dicen: este es mi hijo, esta es mi hija. Y en el plano terrestre: este es mi hijo, esta es mi hija, que pertenecen al sacerdocio de reyes, que pertenecen al sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem y rey de paz. Por eso cuando algo está inquietando tu vida, andas como león enjaulado, inmediatamente póstrate delante del Señor y di: Señor, aquí está un león enjaulado. ¿Está escuchando? Cuando andas inquieto como chango y gorila, queriendo, que se diga: Señor, aquí hay un chango o un gorila que está inquieto. ¿Es en serio, hijos? No, a veces usted está con su cara así, pero súper enojado, gorilón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar al Señor. Señor, ya, si de por sí tenemos nuestra carita, y imagínense ahora engorilado. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, yo pertenezco a un reinado de sacerdotes. No sé si está quedando claro. Y un Mashiach o un ungido se distingue por su unción. Vamos, con fuerza, diga: tengo una unción en mi cabeza. Y lo vamos a declarar con fuerza: mi Padre me ha ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Disfruto estar en la casa de mi Dios. Celébrelo con gran libertad. El código Mashiach también representa, si usted se da cuenta ahí, está la letra Hei y la letra Yud. Jai, y aquí está Shem. O sea, tienes vida, y Shem es nombre, tienes el nombre. Pero también tienes el destello de luz. Pero también tienes sabiduría. Pero también tienes autoridad y poder.
Entonces haga propio esto, diga: yo soy un ungido, tengo vida, porto el nombre de Dios, tengo luz, sabiduría, autoridad y poder. Ah, qué bien que lo celebra, hermano. Lo entienden. Se nota. ¿Sabe cuánto cuesta eso? Costó el sacrificio del Señor. Por eso debemos de celebrarlo, porque te están dando un regalo. Nada más el hecho que te digan: tú eres un ungido. Cuando te dicen: tú eres un ungido, wow. Haz de cuenta que te están dando un portafolios en donde te entregan diferentes folders de activación de bendición para tu vida. Y el solo hecho de que lleves ese portafolios en tu mano, estoy usando este ejemplo para que entendamos lo que el Señor ha puesto en tu vida, para que no caminemos amedrentados, para que no caminemos con miedos, para que no caminemos con temores, para que no caminemos desanimados. ¿Me estoy dando a entender? Ninguno de nosotros está exento a que se levanten los filisteos y rodeen tu casa. Y dice la Escritura que los filisteos representan a la gente envidiosa. Los filisteos representan a los que se creen más que otros. Los filisteos dice que son hechiceros y brujos. Los hechiceros, más bien los filisteos representan a los que agreden e insultan. Los filisteos representan a los que te estorban para buscar a Dios. Dice que salía el Goliat por la mañana y por la noche, en la tarde, a la hora del sacrificio, para distraer a Israel de su conexión con Dios. Pero aún así, levantándose los filisteos alrededor de ese palacio del rey David, David se refugió en la roca, en la fortaleza que es nuestro Dios. Y entonces el Señor le contesta a David, versículo 4, le muestra el panorama. Con esto terminamos. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Fíjese, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y entonces dice, entonces se activa la mano bondadosa de Dios y dice: pídeme. ¿Cuál es la petición que tú tienes? ¿Qué es aquello que te está incomodando? ¿Qué es aquello que está levantándose en tu contra? ¿Qué es aquello que está alterando tu paz? ¿Qué es aquello que está alterando tus proyectos? El Señor dice: pídeme, clama, ora. Y lo veíamos el día domingo: si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, el Padre que está en los cielos va a responder de manera favorable. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrar discernimiento,
recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Y nos dice, adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Lea con toda su fuerza el versículo 12. Con toda su fuerza, ¿qué dice? Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Como se da cuenta, las últimas frases, las últimas palabras de este capítulo 2 nos enseña de una dicha, de un privilegio que tiene el Hijo de Dios, la hija de Dios. No nos dice que no nos vamos a enfrentar a adversidades. Nuestro mismo Señor Jesús nos dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. En el mundo ustedes van a tener alteraciones, amenazas. En el mundo ustedes van a tener problemas. Porque los reyes de la tierra y los gobernantes se levantan en contra del nombre de Dios y en contra de su ungido, para querer separarlos, dividirlos, para que vivan peleados. Pero dice, pero confiad, y yo he vencido al mundo. Ese es el Mesías, ese es el Cristo al cual le servimos, al cual reconocemos, al cual adoramos, exaltamos, bendecimos su santo nombre, al cual le damos gracias porque Él ha hecho muchas cosas buenas a favor nuestro. Quiere ponerse sobre sus pies y levantar su voz y decirle al Padre, gracias porque me has respaldado. Gracias porque me has guardado. Gracias porque, Señor, tú nos levantas, tú nos defiendes. Muchas gracias. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias por la vida de tu pueblo. Gracias por la vida de las familias. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los favores recibidos. Gracias. Muchas gracias te damos, Señor, porque a cada momento de nuestra vida tú te haces presente, abrazando, consolando, fortaleciendo vuestro corazón. Muchas gracias, Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Quiero levantar tu voz y decirle gracias, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Bendito sea tu santo nombre. Cantemos juntos.